Hola, yo soy Nayeli Yoval, soy coordinadora general de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, una organización de jóvenes feminista que tiene alrededor de 20 años de experiencia y que busca fundamentalmente que las personas jóvenes tengan condiciones para ejercer de manera plena sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales. Desde Elige trabajamos no solo a nivel local, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República, también a nivel nacional, haciendo incidencia en políticas públicas a nivel federal, y también trabajamos en América Latina y el Caribe en conjunto con otras organizaciones de jóvenes que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Compartirles que nos parece muy relevante que en México se esté trabajando como una prioridad el embarazo en adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, porque es una problemática social que hemos venido viendo que ha ido incrementando conforme los años han pasado en lugar de reducirse. Entonces nos parece fundamental que desde el nivel gubernamental se puedan plantear metas y acciones que contribuyan a la reducción de este fenómeno. Nos parece también muy importante que se aborde desde una lógica integral, considerada no solo desde la prevención y a nivel salud, sino que pueda abordarse desde la lógica de derechos, en donde no solo se aborden los derechos humanos como un pilar fundamental, sino también el rol que las personas jóvenes juegan en este desarrollo y en este ejercicio de derechos humanos. Concretamente, nos parece fundamental que la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes considere pilares como la participación ciudadana, como los derechos sexuales, como el empoderamiento, el cuestionamiento de los roles de género. Vemos también fundamental que desde los funcionarios públicos se tomen el tiempo y tengan el compromiso de formarse y de tener una sensibilización en torno a los temas que se abordan desde la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Consideramos desde Elige, por el trabajo que hemos tenido con otros jóvenes, que es muy importante que revisemos qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que este fenómeno, en lugar de disminuirse como ha sucedido en otros países, se mantenga con las tasas altas y además en algunos estados haya aumentado. Entonces es importante que nos preguntemos qué estamos haciendo como sociedad en torno a este tema. Y ahí es fundamental lo que ustedes como funcionarios públicos tienen que hacer, porque creo que no solo es un tema de la obligación en el ámbito público, sino incluso es una obligación en términos como sociales. ¿Qué es lo que estamos haciendo como personas? Entonces, antes de preguntarse y de hacer una reflexión y un trabajo sobre cuál es su rol como servidores públicos, es importante que también se pregunten qué es lo que estamos haciendo como personas para contribuir. Algo que hemos identificado mucho con el trabajo con adolescentes en Elige es que el embarazo en adolescentes no solo tiene que ver con un asunto del no uso de métodos anticonceptivos o de la no información. Por supuesto que hay un rol muy importante cuando no se tienen los métodos anticonceptivos de manera accesible y cuando no hay la información suficiente y de manera oportuna. Sin embargo, también hemos encontrado muchos casos en los que las adolescentes de manera informada, consciente, deciden embarazarse. Y esto normalmente está puesto en determinantes sociales como qué les está ofreciendo la educación actualmente, cómo se están enfrentando a situaciones de violencia en sus familias, en sus casas o en las propias escuelas, qué es lo que están teniendo o imaginándose como proyecto de vida, qué es lo que como sociedad les estamos ofreciendo para que puedan construir ese proyecto de vida, basado no solo en una lógica de qué voy a hacer cuando sea grande, sino justo cuál es el desarrollo personal que queremos que tengan esas personas y cómo contribuyen a la sociedad. Y para eso es importante que haya un reconocimiento a las personas jóvenes como sujetas de derecho, es decir, que no se les reconozca solo como personas que están potencialmente en riesgo o que están todo el tiempo generando complicaciones o problemas a la familia o a la sociedad, y también que se reconozca ese potencial, digamos, de desarrollo que tienen de aporte a sus familias, a la sociedad en general. Entonces, cuando nosotros decimos preguntémonos qué estamos haciendo como sociedad, es preguntarnos cómo estamos trabajando
con las y los adolescentes, cómo nos estamos refiriendo a ellas, cómo estamos contribuyendo a que puedan imaginarse y construir un proyecto de vida, un mundo hacia adelante. Y en ese sentido es muy importante que no perdamos de vista ese rol como adultos y como servidores públicos, desde dónde estamos mirando a las personas jóvenes, cómo estamos reproduciendo roles de género que finalmente de alguna manera condenan a que las adolescentes vean como única posibilidad de vida la maternidad, cómo seguimos generando ideales de mujeres que, si bien tienen posibilidades de participar en la vida económica y pública del país, también tienen la obligación de seguir siendo madres, de seguir pensando en la maternidad como esa única forma de desarrollo potencial. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es que como ustedes como servidores públicos con este curso no solo se acerquen a otras perspectivas de qué es la juventud y cómo poder abordarla y entenderla, sino también que puedan contribuir a la sociedad en general como personas a la hora de ver de qué manera se relacionan incluso con los adolescentes jóvenes que tienen más cercanos. Me refiero a las familias, a las hijas, a las hermanas, y que nos podamos preguntar claramente qué estamos haciendo como adultos, como seres humanos, que está provocando que no tengamos una perspectiva de futuro para las personas adolescentes y jóvenes, que está provocando y que está contribuyendo a que las tasas de embarazo en adolescentes sigan aumentando, y que también nos preguntemos qué herramientas tenemos que seguir fortaleciendo para cambiar esta perspectiva y para poder contribuir realmente a que la Estrategia Nacional de Embarazo en Adolescentes funcione, y eso solo lo podremos ver cuando tengamos una reducción en estas tasas de embarazo. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes reflexionen, que se pregunten cómo están contribuyendo a que estas tasas de embarazo disminuyan o aumenten, y que podamos hacer un trabajo más en conjunto como sociedad en donde realmente contribuyamos a que las personas jóvenes tengan un proyecto de vida más allá de la maternidad o no como la única opción. Gracias. Hola, mi nombre es Jessica Techalozzi y formo parte del IGER, de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Bueno, para nosotras y nosotros es muy importante desde la organización retomar y posicionar el tema de la juventud. Creemos que es muy importante cuestionar cómo estamos viendo a las y los jóvenes y adolescentes para poder generar acciones en torno a la prevención del embarazo en adolescentes. Creemos que cuestionar el concepto de juventud es cuestionar también los roles y estereotipos que se asignan en torno a las y los jóvenes y cómo estos se traducen en políticas públicas puntuales desde visiones conservadoras, adultocentristas, que no reconocen a las y los jóvenes como sujetos de derecho. En este sentido, creemos importante que se cuestione la visión en torno a las y los jóvenes como problema, como una etapa de crisis, como que no saben lo que quieren que hacer con su vida, con su sexualidad, que no pueden decidir sobre su cuerpo y proyecto de vida. En este sentido, reconocemos que las y los jóvenes no somos una categoría o un concepto único, sino diverso, y en este sentido, reconocer la diversidad de situaciones y contextos a los que nos enfrentamos es posicionar demandas y políticas públicas concretas. Un poco, nosotras reconocemos que no es lo mismo en las situaciones a las que se enfrentan las y los adolescentes de la Ciudad de México a las y los adolescentes que se enfrentan a situaciones puntuales en otros estados de la República. En este sentido, es importante reconocer las limitantes a las que nos enfrentamos las y los jóvenes para poder acceder a nuestros derechos sexuales de una manera plena. Por un lado están los roles y estereotipos que se asignan a las y los jóvenes, los roles y estereotipos de género, y por el otro lado el tema de la sexualidad como un tabú. Es decir, si juntamos como estos tres elementos, se van limitando el pleno acceso de las y los jóvenes a los derechos sexuales y reproductivos, lo cual va limitando las condiciones que tengamos para poder tener un proyecto de vida que no se limita solo a la maternidad, sino el reconocer que las y los jóvenes tenemos otras posibilidades para poder desarrollarnos plenamente. Si reconocemos que la sexualidad en el contexto mexicano es vista desde un tabú, creemos importante empezar también a cuestionar
cómo estamos abordando el tema de la sexualidad y el acceso de las y los jóvenes a servicios de información, uso de métodos anticonceptivos, que este tabú y estos prejuicios en torno a la juventud por un lado y la sexualidad no vayan limitando el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las y los jóvenes, que reconocemos que muchos de estos prejuicios y estereotipos no se traduzcan como funcionarios, servidores públicos en prácticas discriminadoras y que limiten el ejercicio de las y los jóvenes para poder acceder a métodos anticonceptivos, a información laica, científica y veraz, actualizada, que se reconozca que las y los jóvenes tenemos estos derechos y que podemos ejercer una sexualidad libre y plena, que no se limite al ámbito reproductivo. Bueno, otro asunto por el cual es muy importante que se esté trabajando a nivel gubernamental en torno al embarazo en adolescentes es que podamos identificar que, como ya nos decía Jessica, hay una serie de factores estructurales que es importante considerar. Uno de ellos es el tema de la falta de oportunidades. ¿Qué está pasando con las adolescentes, con los jóvenes, digamos, con su perspectiva futuro y con su proyecto de vida? Cada vez es más evidente que esta sociedad y este gobierno no está teniendo la capacidad de ofrecer oportunidades de calidad congruentes, por ejemplo, con el tema de los estudios, pero incluso yo lo mencionaba hace un rato, el tema de la educación tampoco está ofreciendo como las condiciones y las oportunidades de desarrollo personal que te lleven a soñar, a pensar, a imaginar un futuro con condiciones aptas y más allá, insistimos, de la maternidad. Entonces es importante que pensemos qué estamos ofreciendo como sociedad a las y los jóvenes, cómo podemos atender no solo el tema de embarazo en adolescentes a partir de la prevención, pensando en salud y en métodos anticonceptivos, que sí es muy importante, pero tenemos que también pensar en cómo estamos orientando y generando las condiciones y las oportunidades en torno a educación y a trabajo, y trabajos dignos, porque creemos que actualmente tenemos una precarización laboral que claramente merma las perspectivas de desarrollo y de futuro de las adolescentes y de los jóvenes. Si a esto agregamos el tema de género, nos parece que ahí empieza, digamos, a haber una serie de obstáculos que es importante que reconozcamos. Aunque las mujeres tenemos mayores oportunidades de participar en la vida pública, mayores oportunidades de estudiar una carrera universitaria, de llegar a puestos de trabajo, de toma de decisión, seguimos siendo muy vulneradas en dos sentidos. Una, seguimos enfrentando desigualdades económicas, podemos observarlo cuando llegamos a puestos de trabajo, claramente seguimos teniendo una diferencia de salarios, pero también tenemos que enfrentarnos a un montón de roles y a dobles jornadas, ¿no? Toca estudiar, toca tener un hijo, toca trabajar, y eso, digamos, sigue siendo una cosa que permea en los proyectos de vida de las adolescentes y de las jóvenes. No podemos negar que estamos en un país y que la ciudad, con todo y que tiene mejores condiciones, enfrenta grandes desigualdades, y es muy importante que en ese sentido veamos de manera integral el tema. También algo que señalaba hace un rato es cómo el embarazo en adolescentes no es un problema solo de las adolescentes, y en ese sentido no solo las adolescentes se tienen que responsabilizar para poder erradicarlo o digamos disminuir las cifras. Es un problema social. ¿Por qué? Porque esto reproduce ciclos de pobreza, es decir, una adolescente que vive en condiciones de pobreza, que además son las más propensas a vivir un embarazo en la adolescencia, claramente está condenada a reproducir esos círculos de pobreza. Y no tiene que ver con que ella no se esfuerce y no haga lo suficiente por salir adelante, sino que justo las condiciones estructurales que tiene a su alrededor dificultan que pueda salir de estos círculos de pobreza. ¿Por qué? Porque una vez que se embaraza es estigmatizada, prácticamente no tiene oportunidades de volver a la escuela, no porque no haya suficiente intención, sino porque difícilmente hay programas sociales que se enfoquen, por ejemplo, en acompañar el cuidado de los niños de las madres adolescentes. Entonces, no es un problema solo del adolescente, sino es un problema social, porque el tener cada vez más adolescentes sin poder concluir los estudios o proyectarse más allá de la maternidad una vida y un desarrollo pleno, implica que como sociedad estamos teniendo una seria
digamos, deuda, pero además es un capital que se está perdiendo, pues, ¿no? Que estamos, si nos preocupamos por todo el tema del bono demográfico, que es ahora el más alto número de jóvenes que vamos a tener en la historia de nuestro país, pues tendríamos que estarnos pensando qué estamos ofreciendo a estas adolescentes y jóvenes para que puedan realmente contribuir al desarrollo social y del país. También me gustaría como justo hablar de los derechos sexuales. Yo quiero invitar nuevamente a la reflexión porque los derechos sexuales, la sexualidad en sí misma no es un asunto solo de adolescentes y de jóvenes. Estamos muy acostumbrados a pensar que la sexualidad es una cosa que se vive en la adolescencia como la típica calentura en donde uno no puede controlar sus instintos sexuales, y es muy importante que reflexionemos que la sexualidad no es un asunto de adolescentes, es un asunto de las personas, es un asunto humano, y la sexualidad la vivimos en todas las etapas de la vida, y es importante que en ese sentido logremos generar una empatía con las adolescentes, mucho más si tenemos una obligación como servidores públicos en donde tenemos la posibilidad y la obligación de proveer servicios. Es muy importante que hagamos ese ejercicio de empatía, de ponernos en los zapatos de las y los adolescentes y pensar no solo que podríamos cambiarles la vida a esos adolescentes, sino que en algún momento también nosotras vivimos en esa etapa de la vida, que vivimos actualmente la sexualidad, y que es importante que ellas puedan tener esas posibilidades de elegir, de decidir, de poder tener a la mano los métodos anticonceptivos que requieren, y de que no se vulnere su privacidad, su autonomía y su capacidad para decidir qué es lo que quieren o no hacer de su sexualidad. También es muy importante ponernos en este rol de empatía en torno a qué es lo que está a nuestro alrededor. Normalmente como servidores públicos tenemos hermanas, tías, familias que justo están todo el tiempo enfrentándose a esa situación, y es muy importante que hagamos este ejercicio de cómo nosotros podemos contribuir no solo a evitar un embarazo en adolescentes, sino a poder generar condiciones para que el proyecto de vida de una persona pueda tener mayores condiciones de llevarse a cabo. Es muy importante que no perdamos de vista esta trilogía cuando hablamos con adolescentes, que tiene que ver con cómo estamos mirando a la juventud, con cómo estamos haciéndole frente a la sexualidad más allá de un mito, y con cómo estamos atacando y, digamos, previniendo que los roles y estereotipos de género se sigan reproduciendo, porque las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, tenemos las mismas potencialidades y derechos que los hombres en general. Entonces es muy importante que hagamos esa reflexión. Gracias.